Muy buenos días a todos, le damos la gloria a Dios en este domingo 26 de diciembre del 2021, terminando este año, alabando, glorificando al Señor, celebrando su victoria, la salvación, celebrando que Él es la resurrección y la vida, y glorificándole como lo hemos hecho a lo largo de todo el año, con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con nuestra fe en Dios y en su palabra. Y por eso no hemos dejado de esforzarnos en estudiar la palabra de Dios en estas escuelas de crecimiento espiritual. Las 52 que han sido este año han sido de gran edificación, de gran bendición, lo será también esta, y todo lo que podamos seguir estudiando hasta que Dios nos permita tener aliento y hasta que Dios nos llame a su presencia, lo haremos con denuedo, con pasión, con gozo y con gran alegría y con fe, creyendo que la palabra de Dios es lo mejor para nosotros y que ahí está nuestra vida, la vida eterna. Le damos gracias a Dios por este día, domingo 26 del 2021. Estamos estudiando Isaías, capítulos 33, 34 y 35 en esta escuela de crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Y tenemos por título y tema general: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Esto es parte de dos citas, Isaías 33, 17 e Isaías 35, 2. Te las leo. Isaías 33, 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y la otra cita, Isaías 35, 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hemos estado mirando toda esta dualidad, el paralelismo que hay y la distinción entre los que buscan a Dios, miran, ponen sus ojos en Él, lo temen, lo siguen, lo adoran, lo sirven, hacen su voluntad. De muchas formas lo podemos expresar, y aquellos que no lo hacen, así de fácil, los que rechazan a Dios, los que no miran, los que no buscan, los que no aman, los que no quieren conocerlo, los que no quieren estar con Él, o dicen que quieren estar con Él, pero su corazón está en el mundo y en sus deseos. Entonces, estos capítulos 33, 34 y 35 nos va a mostrar muy claramente, si no es que ya lo ha hecho el libro de Isaías, pero en estas revelaciones veremos con gran claridad esa distinción, visto en tres secciones que precisamente comprenden estos tres capítulos. El capítulo 33 nos habla de Dios, nos hace precisamente poner nuestra mirada en Dios y nos presenta a Dios en virtudes que tienen que ver con su soberanía, su gobierno, su autoridad, con su reino, con su majestad, con la posición de Dios como el soberano Dios. Y veremos estas virtudes en todo este contexto, poniendo nuestros ojos en Dios como juez, como legislador, como rey y como salvador. En la segunda parte, que es el capítulo 34, veremos totalmente ese capítulo enfocado. Ya ves que otros capítulos nos combinan la parte en donde está el castigo con la parte de la bendición. Aquí está totalmente separado el capítulo 34 donde Dios habla precisamente de su furor y su ira que tiene contra la humanidad, contra este mundo, contra las naciones, y sigue hablándonos del castigo que vendrá por causa de ello. El tema ahí será: Jehová airado contra todas las naciones. Y al igual que este capítulo, que totalmente se dedica a hablarnos de la ira de Dios, el capítulo 35 nos habla totalmente, por completo este capítulo, de la hermosura de Dios que veíamos desde este título, del camino de santidad y de lo que habrá para los que morarán con Él. Y ese será nuestro tercer tema: la hermosura del Dios nuestro y el camino de santidad. Muy bien. Pues vamos a iniciar con la lectura de Isaías 33 del 1 al 24. Lee conmigo. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia.
y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. El versículo 1 trae un ay contra los que pagan mal por bien. A todos aquellos que han recibido bien, y todos hemos recibido el bien de Dios. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salvación, Él nos ha mostrado su gracia de muchas formas y su misericordia y su bondad para con toda su creación. Y entonces se levanta un ay al iniciar este capítulo para que pongamos nuestros ojos en Dios, haciéndonos entender que no debemos ser ingratos, que no debemos ser malagradecidos con Dios, que tenemos uno y muchos y miles motivos por qué agradecer a Dios en nuestra vida y cada día. Y no debemos pagarle a Dios con ingratitud, no debemos pagarle a Dios con infidelidad, no debemos pagar el bien que Él nos ha hecho con mal. No debemos pagar su amor con desobediencia, no debemos pagar su salvación rechazándolo. No debemos hacer esto porque viene de nueva cuenta el ay para los que le hacen esto al Señor. ¿Cuál será su pago? Pues será el pago justo según la obra de cada uno. Aquí nos empieza a manifestar que Dios es un rey de justicia y de justo juicio. Si tú recuerdas el versículo 32.1, en Isaías 32.1 decía: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Es Dios como rey de justicia y que Él siempre obra un justo juicio. Ay de los que pagan mal por bien, porque su pago será el mal que han hecho. El pago será para cada uno según la obra. Y eso nos hace distinguir también lo que veremos en el capítulo 34 y 35. El tan diferente pago que hay para unos contra los que Dios está irados y para otros que verán al Rey en su hermosura y estarán en el camino de la santidad. El versículo 2 nos invita a que al saber esto, ante conocer esto, hay que hay, y que entendamos que así ha sido el hombre, que hemos sido ingratos con Dios, que hemos sido infieles a Dios, que no le hemos correspondido como deberíamos. Al saber esto, entonces no nos queda más que rogar misericordia, como veíamos la vez pasada, buscar la misericordia de Dios, humillarnos ante Él. Te rogamos misericordia. No nos queda más que suplicarle al Señor que nos perdone y volvernos de ese mal camino.
no nos queda más que esperar en Dios, esperar en su salvación, declarar la salvación en tiempo de tribulación. Este mundo está en sombra de valle de muerte. Este mundo está en tribulación, en angustia, y solo en Él está la salvación, solo en Él está la esperanza. Al conocer nuestra condición delante de Dios y la circunstancia en la que estamos viviendo en esta tierra, no nos queda más que hacer estas tres cosas: rogar por misericordia, esperar en Dios y declarar su salvación en todo tiempo, también en el tiempo de la tribulación. El versículo 3 nos manifiesta, ya vimos un Dios justo y de justicia, miramos un Dios de misericordia, de esperanza y de salvación. Como te dije, este capítulo nos hace poner totalmente la mirada en Dios. Pero ahora vamos a ver que también Él es un Dios poderoso, y el versículo 3 nos habla del poder de la voz de Dios. Cuando Dios hace tronar su voz, dice ahí que pueblos huyen y naciones son esparcidas. No hay nada en este mundo que pueda resistir al poder de la voz de Dios, al tronido de la voz de Dios. Se conmueve la tierra, se parte la tierra, son movidos los montes, son trastornadas todas las cosas y removidas. Y lo veremos en Pedro, no solo ya en la tierra, sino aún en el cielo. Y entonces nosotros debemos estar en temor de Dios y en reconocimiento de un Dios grandísimo y poderosísimo, que al sonido de su voz y al poder de su voz, pueblos huyen y naciones son esparcidas cuando Dios se levanta. Y ahí en el mismo versículo 4, el que sigue, nos habla precisamente de esto, que cuando Dios se levanta sobre los pueblos y las naciones, Él se levanta para hacer su obra. Lo vimos, su obra extraña, su operación extraña. Él se levanta en el contexto de lo que estamos estudiando para juzgar y mirar quiénes son los suyos y quiénes tienen que ser castigados. Cuando Dios se levanta sobre pueblos y naciones, en el sentido del castigo, del juicio, es tan poderoso Dios que lo único que queda son despojos. No queda nada. Veremos más adelante que lo que podría haber sido la gloria del hombre termina siendo entregado a las fieras, a las bestias salvajes, y no es nada todo lo que el hombre pudiera pensar que tiene delante del poder y de Dios. Y cuando Dios se levanta contra aquel que está airado, quedan despojos. Cuando Dios se levanta a favor nuestro, se levanta como poderoso gigante, y sus enemigos huyen de delante de su presencia. Como es lanzado el humo, los lanza. Como se derrite la cera delante del fuego, perecen los impíos delante de Dios. Pero veremos en el último capítulo que los justos nos alegramos, nos gozamos en el Señor y en su salvación, y aún saltamos de alegría. Esto yo lo tomé, esta idea, evidentemente, del Salmo 68, en donde está escrito en sus primeros 3 versículos esta idea. Salmo 68 del 1 al 3, que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Versículo 5, la justicia, que ya vimos, Dios de justicia, y el poder, ya vimos el poder de Dios. Tanto la justicia como el poder de Dios exaltan a Dios, exaltan su nombre y manifiestan a todos que Él es alto, con mayúscula, alto y sublime. Este es su nombre. No solo son adjetivos o cualidades, es Él es alto, Él es parte de la esencia de Dios. La justicia y el poder exaltan su nombre y manifiestan que Él es alto, y manifiestan que en su presencia, porque si Dios se levanta, pues es porque Él está allí, en su presencia hay juicio y hay justicia. Seguimos viendo entonces estas cualidades que hay en Dios. Amén. Versículo 6. El reino, es decir, aquí miramos a Dios como rey. Recuerda, yo te dije, veremos a Dios como juez, como legislador. Comenté un poquito de esto desde la vez pasada, como rey y como salvador. Hemos ya comentado ahorita un poco de su aspecto como juez, como salvador. Aquí también, a partir del versículo 6, miramos a Dios como rey. ¿Por qué? Porque es descrito su reino. Es también descrito en estos versículos su reino. ¿Por qué? Porque Él es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. El Espíritu Santo es el reino de Dios. La comunión íntima, cercana, plena con Él es el reino de Dios. Entonces, cuando hablas de Dios,
hablas de su reino, y cuando hablas del reino estás hablando de Dios, estás hablando de Jesucristo, porque es una misma cosa. A nivel de los hombres, una cosa son los reinos, y puede venir un rey y otro, aún en Israel así fue, aún en Judá así fue, y el reino tenía un mismo nombre, un mismo trono, y venían reyes y diferentes, pero en el reino sempiterno, que precisamente al decir esa palabra sempiterno, pues significa que permanece para siempre, que es eterno para siempre. Entonces describimos un reino diferente. Primero, un reino que permanecerá. Segundo, un reino que solo tiene un rey y siempre ha tenido un solo rey desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, tú has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, dice el Salmo 90, 1 y 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y lo ha sido por la eternidad. Esa es una de las grandes diferencias en el reino sempiterno de Dios, que hay un solo Rey, justo, santo, recto, misericordioso y poderoso para siempre. No hay más esa lucha de autoridad, ese poder, esa codicia, esa avaricia en el corazón de los hombres. Es un reino de santidad. Bueno, pues el versículo 6 nos describe también el reino y nos dice, hay virtudes que están aquí, que no mencioné yo ahorita, que es un reino de sabiduría y ciencia, y viene del rey, porque toda palabra, toda sabiduría, toda inteligencia viene de la boca de Jehová, dicen los proverbios. Es un reino de sabiduría, es un reino de ciencia. Cuando tú escudriñas la palabra, estás participando del reino de Dios. Cuando la aprendes, cuando la atesoras, la guardas, cuando la pones por obra, estás haciéndote parte del reino de Dios. Estás viviendo bajo las leyes, bajo la sabiduría, bajo la ciencia del reino de Dios. También describe que es un reino de salvación. Los demás reinos, como te dije, pueden subsistir, pueden perecer, sus reyes pueden estar, después no pueden estar, puede haber, como hubo en Israel y en Judá, reyes justos, reyes injustos, malos delante de Dios. Pero en el reino de Dios es un reino de salvación, es un reino al cual tú puedes acudir y siempre verás la salvación, siempre recibirás, serás salvo en el reino de Dios. Y también dice este versículo que es un reino que tiene por tesoro el temor de Dios. Esto que muchas veces para los hombres en la tierra, lamentablemente aún en la iglesia, es desechado. No queremos el temor de Dios, no queremos humillarnos y reconocer la grandeza, el poder de Dios. Pues el que es parte del reino de Dios es un tesoro para él, el temor de Dios. Es una bendición, un privilegio grandísimo, por eso definido aquí como un tesoro, el poder humillarnos delante de Dios, el poder reconocer la grandeza de Dios, el poder adorar a sus pies, el poder postrarnos delante de Él. Es el gran tesoro, uno de los tesoros que hay en el reino de Dios. Así lo dice esta cita: se tiene en el reino de Dios el temor de Dios por tesoro. Los versículos 7 y 8 hacen comparación precisamente con los reinos de los hombres de este mundo. La paz de los hombres, los pactos de los hombres. Ya veíamos hace 2 clases cómo el hombre hace pactos de todo tipo en lugar de hacer pacto con el único que debe hacerlo, con Dios. La paz de los hombres, sus pactos y las obras de los hombres son tenidas en nada por Dios y no serán oídos. Nada de lo que el hombre haga tiene una validez delante de Dios en el sentido de justificar al hombre, en el sentido de ser un argumento válido para presentar delante de Dios y decir: por estas obras que hice puedo ser parte de tu reino. No, nadie puede ser salvo por obras. Somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia, somos salvos porque Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, y el que cree en Él no perecerá, sino vivirá para siempre y será salvo. Es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, el versículos 7 y 8 nos hacen esa distinción de lo inútil, de lo vano y de lo temporal que es el hombre y su gloria. Tema que Isaías toma abundantemente y lo veremos mucho en el capítulo 40. Muy bien, el versículo 9, vamos ahí avanzando. Tú puedes ir volviendo a leer con tu mirada y escuchando estos comentarios. Yo no vuelvo a leer como siempre por cuestión de tiempo. Versículo 9,
delante de la justicia de Dios, hemos hablado que la tierra está íntimamente ligada al hombre y como el hombre peca y desobedece, maldice la tierra. Entonces, en el ay sobre los hombres, sobre los moradores de la tierra, sobre el mundo, es castigada también la tierra. Esto es parte del castigo y es parte de la justicia de Dios. En la justicia de Dios manifestada, la tierra enferma. La tierra es avergonzada. Aquí habla de la grandeza del Líbano, un lugar reconocido por sus bosques, por sus árboles valiosísimos. Aquí dice que es avergonzada cualquier grandeza del Líbano. Era un lugar que siempre representó eso, altura, grandeza. Pues será avergonzada aún la grandeza del Líbano. Y el bosque, dice ahí, es vuelto en desierto. Lo que tenía valor, lo que parecía hermoso, termina siendo algo yermo, algo estéril y sin valor. Y los montes, dice, son sacudidos. Es la manifestación de la justicia, es la manifestación de la voz poderosa de Dios que sacude la tierra de tal forma en los juicios de Dios que es conmovida, como decíamos al principio, y Dios trastorna las cosas, como veremos que serán transformadas muchas cosas para bien y bendición a los que moran con Él, como también serán transformadas para, como dice aquí, maldición, vergüenza, enfermedad, y ser sacudidos, ser trillados, como veíamos la vez pasada, las naciones y la tierra misma, por causa de los juicios justos del Señor, al venir a castigar la desobediencia de los hombres. El versículo 10 nos da una revelación. Es revelado que se acerca el tiempo en que Dios se levantará y será exaltado y engrandecido. Esto nos habla precisamente del cumplimiento en el sentido profético, en tiempos, primero en el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino como el Hijo del Hombre a esta tierra para ser levantado, y también nos habla del tiempo en el que Él se levantará como juez para venir a juzgar sobre toda la tierra. Pero es revelado que se acerca el tiempo, cercana está la venida del Señor. Esto es cierto, y el propio Señor Jesús nos lo enseñó y nos insistió en ello. Los evangelios nos hablan de ello, que el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y que está cercano el tiempo de la venida del Señor. Sí, amén, ven Señor Jesús. Y es revelado entonces que debemos estar preparados, listos con todo esto que seguiremos estudiando hoy, porque Dios se levantará. Esto es innegable. Hay quien puede decir, hay burladores que dicen, ¿cuándo será? Ahí en Pedro está escrito, ¿cuándo será el tiempo del advenimiento? Yo veo que las cosas siguen igual, yo veo que los tiempos no cambian, yo veo que suceden las mismas cosas sobre esta tierra y creen que no sucederá. Pero aquí nos está advirtiendo, sucederá. Dios se levantará para salvar y Dios se levantará para juzgar. Y como desde el principio de Isaías nos lo dice, ¿para qué propósito? Porque Dios será exaltado y engrandecido, solo su nombre será exaltado para siempre. El versículo 11 nos enseña una verdad que en los propios evangelios y en la vida cristiana debemos tener siempre presente. Lo que concibes, eso das a luz. Lo que siembras, eso cosechas. Es un tema recurrente en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo. Es algo que debemos tener presente en nuestra vida y que aquí en Isaías también nos lo enseña. Lo que concibes, pues eso das a luz. Y lo pone en el sentido del pecado. El pecador y sus obras, si eso es lo que concibes, el libro de Santiago nos dice que la concupiscencia da a luz pecado y el pecado da a luz muerte. Es la misma idea, el mismo sentido. El pecador y sus obras serán consumidos por fuego. Eso es lo que concibes, eso es lo que das a luz, eso es lo que siembras, eso es lo que cosechas, eso es lo que buscas, eso es lo que hallarás. Y aquí nos deja muy claro que esto es un justo juicio de Dios también. El pecador y sus obras serán consumidos por fuego. El versículo 12 nos extiende esta idea porque dice que como espinos que son cortados y son desechados, son echados fuera. Los evangelios hablan también de esto, que lo que no sirve se echa fuera para ser quemado en el fuego. Así lo dice aquí también. Como espinos cortados y desechados, el pecador y sus obras serán echados al fuego. Veremos esto más ampliamente en el capítulo 34. El versículo 13, Dios está entonces trayendo un mensaje, porque Dios en su gran amor
y en su clemencia, en su paciencia para con toda la humanidad, extiende, prolonga su misericordia y lanza este mensaje para todos. Porque otra vez el mensaje no es exclusivo, el mensaje es para todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el mensaje de Dios resuena en todo lugar, porque la voz de Dios recorre toda la tierra. Y su iglesia estamos buscando también que en todo lugar, y gracias a Dios, porque podemos usar el recurso de las redes sociales para que aún más allá llegue la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, que sea la voz de Dios la que llegue, no la de los hombres. Pero el mensaje de Dios, de una u otra forma, Dios hace que resuene en todo lugar. ¿Y qué dice este versículo? Los que estáis lejos, oíd lo que he hecho, y los que estáis cerca, conoced mi poder. El mensaje está dado para los de cerca, pero también para los de lejos, aunque tiene para cada uno un propósito diferente. Dios quiere salvar a todos, a los de lejos y a los de cerca. Los que están cerca, pues para que no se extravíen, no se pierdan, no se alejen, y a los que están lejos, pues para atraerlos a Él, ¿verdad? Dios amonesta con su mensaje a que si estás lejos, ¿cuál es el propósito? Oigas, escuches de Él y temas. Oye lo que Dios ha hecho, oye lo que Dios ha hecho con su pueblo, oye lo que Dios ha hecho con las naciones. Y a los que están lejos los amonesta: óyeme, oye de mí, para que teman y para que se vuelvan al Señor, para que vengan a encontrarse con el Señor. Pero si tú ya estás cerca y ya conoces y ya has oído, pues entonces dice: reconoce mi poder, y también nos lleva al temor de Dios. Aquellos por oír las obras que Dios ha hecho, para que se acerquen a nosotros que hemos visto el poder de Dios, que conocemos a Dios, a temer a Dios y saber que Él es un Dios grande y poderoso. Y entonces el temor de Dios nos lleve a no alejarnos y a no volvernos de Dios o a no volver atrás. Es un mensaje que resuena en todo lugar. Bien, el versículo 14 nos habla de Sión. Sabemos que Sión representa, y veremos una cita donde nos habla todo lo que es Sión. Está muy hermosa, no te la adelanto, lo veremos, pero en Sión, en el lugar de la presencia y de la manifestación de la gloria y el poder de Dios, hay dos escenarios, hay dos situaciones diferentes, hay dos condiciones. Yo ya lo he dicho en otras clases. La vez pasada hice una pregunta: ¿estás en el monte o estás fuera? Este versículo nos da ese mismo sentido y los versículos siguientes lo explican. Hay dos condiciones diferentes en Sión: los pecadores y los moradores. Los pecadores son los que yo decía la vez pasada, los que están fuera, los que mirarán todo lo que Dios hará, pero no estarán en el monte para salvación. Los moradores, pues, son los que están en el monte con el Señor para salvación. Hablaba también la vez pasada del ejemplo del león, que el Señor como león que ruge y que no tiene ningún miedo o espanto, y que no se acobarda ni huye, estará para defendernos, para rugir en su santo monte. Pero como te dije, pues si estás del lado del león o detrás de él, pues serás defendido, pero si estás delante o enfrente de él, pues será para ser devorado, consumido, destruido. Entonces, ¿de qué lado estás? Es lo mismo que nos dice aquí. Hay dos situaciones ahí en donde Dios manifestará su presencia: pecadores y moradores. Dios hace esa distinción. En Mateo 24 nos habla de distinguir a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? A las cabras, a las ovejas a la derecha, a las cabras a la izquierda, a los que son suyos, a los que no lo son. Es esa misma idea que miramos aquí. Los pecadores se asombrarán y se espantarán por todo lo que van a ver que Dios hará, y verán la gloria de Dios, y verán, lo digo en el sentido del poder de Dios, porque Él vendrá con poder y con gloria en las nubes, y verán que en verdad Él es Dios. Se asombrarán y se espantarán, pero dice aquí que son hipócritas. Y hablaremos de esto: los pecadores hipócritas que están cerca del monte, pero no en el monte con el Señor. Los moradores de Sión, los que están en el monte, a diferencia de los pecadores hipócritas, no serán destruidos por el fuego consumidor, no serán destruidos por las llamas eternas, sino que habitarán en ello. Aquello que vino a destruir, a consumir, ese fuego consumidor, que es Dios mismo, porque ya lo hemos leído 2 veces en las clases, que Dios es fuego consumidor en Deuteronomio y en Hebreos,
Y esas llamas eternas dice que para los pecadores pues serán para asombro y espanto, pero para los moradores será el lugar en donde habitarán o con quién habitarán. Está tremendo esto. Pero hay condiciones para esto. Eso es otra manera de entenderlo. Ahora a través del fuego, los que serán consumidos por el fuego y los que habitarán con aquel que es fuego consumidor. El versículo 15 nos habla de las condiciones para el morador de Sión, para el que habitará en el fuego consumidor y en las llamas eternas. Es decir, responde las preguntas, porque en el 14 dice, ¿quién morará en el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Y el 15 comienza diciendo, el que camina, y ahorita lo vamos a ver, nos está diciendo entonces quiénes son los que podrán habitar allí. Vamos a ver estas condiciones. Son en este versículo 15 5 condiciones del morador de Sión. Si tú has creído en Jesucristo, eres un morador de Sión, pero tenemos que entonces vivir y permanecer en ello. Apocalipsis, ya lo leímos también en otra de las clases, nos dice en Apocalipsis 22 que el que es justo practique justicia y el que es santo santifíquese todavía. Entonces no es solamente para este fin de los tiempos, para el momento de que Dios juzgará las cosas, sino esa debe ser nuestra conducta, nuestra vida, nuestra actitud delante de Dios. Esto es para vivirse siempre. ¿Cuáles son las condiciones del morador de Sión? 1, caminar en justicia y la justicia de Dios. 2, hablar lo recto. Fíjate cómo nos va describiendo a través de estos verbos nuestro cuerpo y nuestros sentidos y las capacidades que Dios nos ha dado, tanto para percibir como para expresar, ¿verdad? Entonces, aquí queda claro para qué deben ser usados tus pies, tus labios, tus manos, para qué deben ser usados tus oídos, tus ojos, ¿verdad? Prácticamente comprende así los sentidos y el cuerpo entero, pero está ligado también esto evidentemente al alma, porque todo lo que tus sentidos perciben, pues entra a tu alma, a tu corazón, a tu mente, y después de lo que está lleno tu corazón, pues eso es lo que sale, lo que es expresado, lo que abunda. Entonces repito, 1, caminar en justicia, tus pies. 2, tu boca, hablar lo recto. 3, y esto habla del alma, aborrecer ganancia de violencias, no participar de este tipo de cosas, de ganancia ni de violencia, sino aborrecerlo, y eso habla del corazón. 4, sacudir manos para no recibir cohecho, no participar de eso, que tus manos estén limpias. 5, tapar tus oídos a propuestas sanguinarias, ni siquiera lo escuches, no digas lo voy a escuchar, considero y decido. Dice que aquí ni siquiera oigas la maldad, tapa tus oídos. Y 5, cerrar tus ojos para no ver cosa mala. En los evangelios Jesús nos lo dijo muy claro que nuestro ojo debe ser bueno para que nuestro cuerpo esté lleno de luz, ¿verdad? Entonces miramos esto: caminar en justicia, hablar lo recto, aborrecer ganancia de violencias en el corazón, sacudir tus manos para no recibir cohecho, tapar tus oídos a propuestas sanguinarias y cerrar tus ojos para no ver cosa mala. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del Hijo de Dios, esa es la vida de los que serán moradores de Sión. Amén. Permanezcamos en ello. Versículo 16. ¿En dónde morará? Ya vimos que es Sión, pero aquí nos empieza a describir para que tú entiendas que Sión representa mucho más allá que solamente un monte que lleva ese nombre. Por eso yo hablo que es la presencia de Dios, que es la gloria de Dios, que es el lugar de habitación con Dios, que es el lugar de la manifestación del poder de Dios. ¿En dónde morará ¿Qué es ese monte? Nos habla de 4 cosas el versículo 16. En las alturas habitará. Tanto los Salmos, Deuteronomio, varios versículos nos hablan que Dios quiere que habitemos con Él. Él es el Dios alto, donde habita el Señor en las alturas. ¿En dónde habitará el morador de Sión? En las alturas con el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que nos da aquí. En las alturas habitará. 2, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Dios quiere ampararnos, Dios quiere guardarnos, socorrernos. Y el que esté morando en Sión,
habitará en fortaleza de rocas, estará seguro, estará refugiado, estará protegido por el león de la tribu de Judá, estará rodeado por el fuego consumidor. De muchas formas Dios lo expresa, pero lo que Él está diciendo es: en mí estás total, enteramente, plenamente seguro, puedes estar confiado. 3, recibiremos alimento, porque dice: se le dará su pan. Amén, el pan necesario, como hoy rogamos el pan nuestro de cada día, pero también el alimento espiritual, la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Se le dará su pan, no faltará el alimento. Y 4, sus aguas serán seguras. Pan, agua, alimento, provisión, prosperidad, fructificación, bendición, todo eso representan también las aguas, y además son aguas aseguradas, porque veremos que como leímos arriba, que Dios puede volver un bosque en desierto. Leeremos más adelante que también puede volver un desierto en estanques y en bosque y en ríos y en arroyos cuyas aguas no cesarán. Eso es la seguridad que tenemos en la de morar o de ser moradores en la presencia de Dios. ¿En dónde morará el morador de Sión? En las alturas, en la fortaleza y refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras para siempre. Versículo 17 sigue en esta misma idea de describirnos al morador de Sión y Sión mismo y lo que hay allí en la presencia de Dios. Versículo 17, una bendición suprema para el morador. Porque aquí podemos estar mirando bendiciones que recibimos: seguridad, fortaleza, pan, agua, habitación, ¿verdad? Que tenemos en la presencia de Dios. Pero hay una bendición suprema definida en este versículo 17 y que es nuestro título: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Es decir, que seremos transformados a su gloria, porque con nuestros ojos físicos pues nadie puede ver a Dios, pero seremos transformados y nuestros ojos verán al Rey. Veremos a Jesucristo como Rey manifestado y veremos a Dios en su trono. Nuestros ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, el lugar de la habitación de Dios, porque sabemos que hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Veremos la tierra que está lejos, veremos la tierra prometida, veremos la ciudad santa y veremos al Rey eterno en su hermosura, en su gloria, en su santidad. Esa es la suprema bendición del morador, y todo lo que hemos visto recibirás, porque estarás delante de la presencia del gran Rey. Versículo 18, a la vista del morador sucederán o verá que suceden muchas cosas. Seremos testigos de la obra que Dios hará. En el versículo 18 nos dice que a la vista del morador veremos lo que sucede al pecador hipócrita. Veremos, pero no participaremos de eso, porque nosotros estaremos en refugio. Pero seremos testigos de lo que sucederá al pecador hipócrita. Espanto, dice aquí, que no será más, que no habrá, es decir, una posición o una influencia que le salve. Y dirás: ¿de dónde sacas esta idea? Habla ahí de 3. No habrá posición o influencia que salve, ni la religiosa, porque habla del escriba, ni la económica, porque habla del pesador de tributos, ni la política o la influyente, porque habla del que enlista las casas de los más insignes, de los más reconocidos. Y ahí habla entonces de influencia, de poder, de cuestiones de política que entendemos. No habrá posición o influencia que salve. Ni la religión salva, ni el dinero salva, ni las influencias o políticas o la amistad salvan. Eso lo verá, y el que piensa esto pues es un hipócrita y es pecador por pensar que allí pudiera estar su salvación. Esto será manifestado a la vista del morador de Sión. El versículo 19 nos dice también que a la vista del morador, de nueva cuenta, el pecador hipócrita no será visto más. No será visto más, es decir, vendrá su destrucción, vendrá el castigo, la muerte sobre ellos, pero da la razón. ¿Cómo es el pecador hipócrita o de qué participa? Dice: no serán vistos más por ser un pueblo orgulloso, y sabemos que el orgullo, la soberbia, la altivez serán quebrantadas y derribadas en ese día, y solo Jehová será exaltado. Pero dice además de que es pueblo orgulloso, pueblo sin entendimiento y un pueblo tartamudo, un pueblo torpe.
Entonces son esas tres cosas que nosotros evidentemente como moradores de Sión veremos que eso será destruido, veremos que eso será humillado, avergonzado, caerá, y entonces no debemos participar de ello. No seamos pueblo orgulloso, seamos humildes, no seamos un pueblo sin entendimiento, seamos un pueblo con conocimiento, con entendimiento de la palabra, que no perezca, porque el pueblo perece por la falta del conocimiento. Y no seamos un pueblo tartamudo, torpe, un pueblo que su lengua esté enredada, sino seamos ese pueblo libre que puede declarar con sus labios, y lo veremos que esto sucede allí en la presencia de Dios, que la lengua es desatada para alabar a Dios y para publicar de Él. Muy bien. Versículo 20, y dice entonces, hace esta comparación, está todo esto que a la vista del morador de Sión será para el pecador y para el hipócrita, pero de pronto dice este versículo, voltea a Sión, mira al lugar de la habitación que también está a vista del morador. Ya nos había descrito varias cosas que hay ahí, que es alturas, habitación, fortaleza, refugio, pan, aguas seguras, pero nos dice que esta es ciudad de fiestas solemnes. Y sabemos que la fiesta solemne que permanecerá es la fiesta de los tabernáculos, la comunión con Dios. Esa es la fiesta que celebraremos para siempre con el Señor, esa comunión, esa intimidad, esa cercanía con Él, que no dejará de ser más. Entonces dice, pues es una ciudad de fiestas solemnes, de fiestas que honran a Dios en verdad. También dice que es morada de quietud, otra de las virtudes de Sión, morada de quietud, porque sabemos que Jerusalén, que es pues, ciudad de paz, y para mí es una manera de entenderlo con otras palabras, es morada de quietud. El morador de Sión vivirá en paz, vivirá en quietud, vivirá en seguridad en ese sentido. Y además no podrá ser derribada jamás, porque pone ahí por ejemplo de una tienda y dice que es tienda que no será desarmada, ni arrancada sus estacas, ni rota sus cuerdas, sino que permanecerá siempre, ¿verdad? Un tabernáculo eterno, en el sentido de tomar este ejemplo de la tienda, que no será desarmada, ni arrancada, ni rota. Así es el lugar de habitación, así es Sión. Pero lo más importante es de nueva cuenta el versículo 21, que yo te he dicho que este capítulo nos hace voltear a ver a Dios. Y de nueva cuenta, todo esto que describimos que es Sión es Dios mismo, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, porque dice el 21, allí será Jehová. Él es la habitación. Y entonces esta habitación que había sido descrita como fortaleza, como ríos, como un lugar apartado para aquellos que aman y buscan a Dios, pues aquí lo vuelve a describir, pero hablándonos como Dios mismo, como la habitación, porque dice que Él será fuerte para con nosotros. Habíamos visto que es fortaleza de rocas, pues Dios es el fuerte, Dios es la fortaleza, Dios es la roca, Dios es el refugio para con nosotros. Habíamos visto que las aguas serán seguras, pues dice aquí que Dios mismo como habitación es lugar de ríos y de arroyos anchos, y no andará por él el hombre y sus obras. Habla ahí de naves, describe, lo pone en la profecía como naves que no navegarán por esos ríos y arroyos anchos, sino serán, como dice el Salmo 23, aguas de reposo, aguas de quietud, donde podremos ser pastoreados con paz, con bendición. Y dice, no andará por él, ¿qué representa esas naves? Pues el hombre y las obras del hombre. No será más, solamente será la gloria de Dios, solamente será la presencia de Dios y nosotros con Él en su gloria para siempre. Versículo 22, ¿quién gobierna en Sión? Esta es una pregunta importante porque muchos están esperando que venga el Señor para entregarles a ellos hombres, instituciones, naciones, el reino y el gobierno. Pero este versículo nos deja muy claro quién gobierna en Sión. No es un gobierno de un hombre, no es el gobierno de un pueblo, no es el gobierno de Israel, no un pueblo, no el hombre, sino que veremos aquí en tres virtudes de la autoridad y del gobierno de Dios, que Él tiene en sí mismo todo el poder, toda la autoridad, todo el reino, toda la potestad está en su mano.
No gobernará en Sión pueblo, no gobernará en Sión hombre. No es una democracia, es la teocracia, es el gobierno de Dios, porque nos manifiesta estas tres virtudes y aún una cuarta de la autoridad y el gobierno de Dios. Uno, Él es nuestro juez y Él es el único que puede juzgar todo. Él es nuestro legislador, Él es el único que ha dado las leyes, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas. Él es nuestro rey eterno y para siempre, como decía yo al principio, un reino eterno, un trono firme que permanecerá para siempre, un rey de justicia y de misericordia, un solo rey, Jesucristo. Él es nuestro rey. No habrá necesidad de más reyes, no habrá necesidad de linajes en ese sentido, de descendencias. Él es el Rey eterno y para siempre. Y Él nos ha hecho, para nuestro Dios nos ha dado posición de reyes y sacerdotes para Él. Reinaremos juntamente con Él, pero Él es el Rey de Reyes. Y la cuarta que nos añade en el sentido de su gobierno y de su autoridad, Él es el único que puede salvar. Él es nuestro Salvador y deja muy claro, aquel que es juez, legislador y rey al mismo tiempo, Él mismo nos salvará, Él mismo lo hará, Él es el único que lo puede hacer. ¿Quién gobierna en Sión? Dios. ¿Quién gobierna en Sión? Jesucristo. Solamente Él, eternamente y para siempre. Versículo 23 vuelve a tomar el ejemplo como un barco en el mar. Y aquí yo quiero decírtelo quizá de una palabra que suena más chusca, más relajada. El que afloje, fíjate bien, por eso yo te decía que esas condiciones de caminar en justicia, hablar lo recto, aborrecer ganancia y violencia, sacudir manos de cohecho, tapar oídos a propuestas sanguinarias y cerrar ojos para no ver cosa mala, es nuestra vida, es nuestro modo de vida, es nuestro diario caminar. Eso es caminar en justicia. Bueno, el que le afloje estas cosas y no afirme, es decir, nosotros en la vida cristiana debemos ir afirmando y más y más y más con el Señor, con su palabra, andando sus caminos, más firme y más firme y más firme, no más flojo. El que afloje y no afirme, finalmente pues va a desbarrar, va a resbalar, o como dice aquí, será botín de despojos. La palabra esto que aquí quizá lo dice de una manera muy diferente, nos lo dice de muchas formas la palabra diferente. Por ejemplo, en Josué nos dice que te esfuerces y seas valiente. Nos dice también, por ejemplo, en el ejemplo de las vírgenes sensatas, que seamos precisamente sensatas, preparadas. Nos dice también el Señor Jesús que velemos y que estemos preparados, que perseveremos, nos dice el apóstol Pablo. La Biblia nos lo dice de muchas formas. Yo te lo digo de esta muy coloquial. No aflojes, hermano, en tu relación con Dios, en tu vida cristiana, en vivir, en caminar en justicia, en vivir y amar y hacer misericordia y justicia y humillarte delante de Dios, que esto es lo bueno delante de Él. No aflojes, sino afirma tu relación con Dios para que no resbales y termines siendo botín de despojos. Versículo 24. Hay una añadidura, si le puedo decir, o más bendiciones para el morador. Teníamos muchas bendiciones para el morador y en dónde viviría y todo lo que recibiría y finalmente pues que es Dios mismo el que da todo esto y el que es todo esto en nosotros. Pero aquí vienen dos añadiduras de bendición al morador de Sión. No habrá enfermedad. No hay enfermedad para el morador de Sión y es perdonada la iniquidad. Hay un salmo que para mí lo voy a leer completo y quiero que cierres tus ojos y escuches la lectura que haré de este salmo, el Salmo 103, en donde quizá nos resuma esto. Y a veces, cuando estamos estudiando los libros proféticos, nos damos cuenta cómo otras partes de la escritura, en este caso este salmo, contienen ese mismo mensaje y en el contexto de lo que acabamos de estudiar, pues tiene todo el sentido y toda la fuerza este tipo de salmos que quizá en otras clases o en otra enseñanza hemos usado de manera diferente. Mira cómo este salmo, en un sentido, por eso a veces decía, pues toda la palabra tiene un contenido profético, habla de todo esto que hemos visto aquí. Cierra tus ojos, escucha lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 103, Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Isaías 34, del 1 al 17. Jehová airado contra todas las naciones. Vamos a leer. Gloria a Dios. Isaías 34, del 1 al 7. Esta es la parte de la ira y del furor de Dios. Leemos. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Jehová ha airado contra todas las naciones. El versículo 1, Dios habla y exhorta a todas las naciones a que hagan esto. Acercaos,
juntaos para oír y escuchad. Esto es una exhortación para todas las naciones. México, acércate a Dios, júntate para oír y escucha, porque dice ahí que esto es un llamado para pueblos, este es un llamado para la tierra, este es un llamado para el mundo, este es un llamado para todo lo que hay en ella, sus habitantes, la creación, todo lo que produce. A todas las naciones y a sus moradores Dios les está llamando y les está exhortando: acérquense y junten para oír y escuchar, porque tengo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 2. Dios está airado, Dios está indignado contra todas las naciones y contra todo el ejército de ellas. México, arrepiéntete, porque Dios está airado e indignado contra nosotros como nación. Está airado Dios contra todas las naciones de la tierra, y todas las naciones necesitan acercarse para oír y escuchar a Dios. ¿Y qué hará el Señor? ¿Cuál es el mensaje? Porque está enojado, está airado con las naciones, está indignado Dios por su pecado y su desobediencia. ¿Qué hará Dios? Las destruirá y las entregará al matadero. Ese es en este momento el fin de las naciones. Esa es la sentencia sobre las naciones, pero Dios puede cambiar esto. Pero quede claro que las naciones están bajo la ira y la indignación de Dios y necesitan acercarse y oír y escuchar lo que Dios está hablando. Temamos a Dios. Versículo 3. La ira y la indignación de Dios trae a las naciones muerte, trae a las naciones el ser arrojados. Ya hemos visto que eso tiene que ver con ser echados al fuego, es decir, no solo habla de muerte física, sino también de la muerte eterna. Habla de hedor, habla de sangre, habla de destrucción, la ira, la indignación de Dios que será sobre las naciones. Eso es lo que decía el 2, que serán entregadas al matadero. Pero como decíamos, que también Dios en su justicia castiga la tierra y juzga todas las cosas, y por causa del hombre y de lo que el hombre ha hecho con la creación de Dios, es castigada también la creación. También es castigado el ejército de los cielos. Ya habíamos estudiado más al principio en Isaías que el ejército de los cielos es el sol, la luna, las estrellas, que ¿qué usó el hombre o para qué las usó? Para adorarlas, cuando que Dios prohibió esto y mandó que no se les adorara, sino solamente a Dios, y a nada creado se adorara, pero el hombre adoró al ejército de los cielos y su propio pueblo, al sol, a la luna y a las estrellas. Pues también es castigado el ejército de los cielos y caerán. Todo esto está descrito en el contexto del día. Más adelante dice: es día de venganza de Jehová, es el año de pago, de retribución que Dios traerá sobre todas las naciones y sobre toda la tierra. Pero vamos a ver este castigo sobre el ejército de los cielos y que caerán. Está descrito precisamente en el día de la ira de Jehová, en el día de la indignación, del furor de Dios, en el día de Jehová en Apocalipsis. Y vamos a leer capítulo 6, versículos 12 al 14. Es exactamente esto que miramos aquí en Isaías, está también revelado en Apocalipsis. Apocalipsis 6 del 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En el día de la ira de Dios, en el gran día de su ira, será conmovidos la tierra. Aquí miramos un gran terremoto, miramos también que todo monte, toda isla será removido de su lugar, pero miramos que también serán conmovidos los cielos. Dios es tan grande y poderoso que puede hacer que las estrellas caigan y que el cielo sea enrollado como un pergamino. Dice ahí en el 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo leímos acá en Isaías: el gran día de su ira, el día de la venganza, el día de el año, dice, de retribución. Esto lo vimos ahí en el versículo 8 de Isaías 34:8. Día de venganza de Jehová y año de retribuciones en el pleito de Sión. Continuamos entonces, versículo 5.
La espada de Dios, ya hablamos la vez pasada de la vara justiciera de Dios y de la espada que está en su boca. La espada de Dios descenderá sobre Edom. Al igual que fue la vez pasada con Asiria, Edom es puesto por ejemplo. Es un juicio contra Edom que muchos de los profetas mayores y menores, como se les conoce, hablan de juicios contra Edom. Hay un profeta, Abdías, que se dedica totalmente a ello, pero muchos hablan de los juicios contra Edom. Pero en este caso no es exclusivo, como fue Asiria, de Edom, sino es puesto, por ejemplo, Edom, y la espada de Dios descenderá sobre ellos y sobre el pueblo de su anatema. Esto lo voy a explicar porque es su pueblo, pero es el pueblo que se volvió anatema, pueblo que por su pecado se vuelve anatema. Esta palabra anatema es kherem, con K al principio, kherem, y significa encerrado en red, en el sentido de ser condenado a exterminación. Te repito este tema, anatema, kherem, significa literalmente encerrado en red, pero en el sentido figurado, condenado a exterminación. Por eso está encerrado en esa red. Es el pueblo que está condenado a exterminación, que se volvió anatema, que se volvió maldición, que se volvió algo que Dios va a destruir por causa de su pecado. Ese es el caso de Edom, que ya hemos explicado, ve la clase de Abdías, ampliamente al respecto de por qué está Edom bajo esa condición, cuando que Dios tenía también promesas y bendijo también a Edom y quería que Edom fuera salvo, y aunque habrá un remanente de Edom, que lo vimos aún en el Nuevo Testamento, que creerá en el Señor, como nación y como pueblo será destruido por completo. Pues así no solo Edom, porque Edom es el ejemplo, sino todo aquel pueblo que se vuelve anatema delante de Dios. Versículo 6. Dios trae juicios y trae castigo en su indignación para vindicar su nombre y su posición. Es decir, Él es Dios, y ya hemos visto, y también lo vimos en la predicación, de santificar, de glorificar a Dios, que si nosotros no lo glorificamos, no lo santificamos, Dios se glorifica a sí mismo, porque Él pone, vindicar significa que pone algo en su lugar, en su justa posición y lugar. Dios vindica su nombre y su posición. Él es Dios, y por eso también trae juicios y castigo en indignación, porque el hombre y su creación no lo hace. Y al hacerlo es santificado su nombre como con un sacrificio. Los sacrificios santificaban a Dios. También cuando Dios trae juicios y castigos para vindicar su nombre, es como un sacrificio y es santificado su nombre. Y por ello su espada, dice, ha tomado venganza, se ha llenado de sangre como de corderos, como de machos cabríos, por la grande matanza que habrá, de nueva cuenta, hablando del ejemplo, en tierra de Edom, en pueblo que se volvió anatema y que es puesto por ejemplo, y como sacrificio de sangre en Bosra. Bosra es una ciudad fortificada en Edom. Entonces está hablando de nueva cuenta de ejemplificar que la destrucción de Edom y que sea la espada de Dios descendiendo sobre ellos para ser llena de sangre y ser consumida es como un sacrificio de corderos, de machos cabríos, ahí en Bosra, ahí en Edom, para que el Señor se santifique en ello y sea vindicado su nombre y su posición como Dios ante un pueblo que es anatema o que se ha vuelto anatema delante de Dios. Pero insisto, esto es Edom, por ejemplo, pero a todo aquel pueblo que se vuelva anatema, pues este es también su castigo y su fin. El versículo 7, la exhortación vimos desde el versículo 1 que también era para la tierra, decía, oiga la tierra. La exhortación también era para la tierra, que caerá junto con los pueblos y las naciones que lo habitan. Entonces no solo caerán las naciones, los pueblos, sino también la tierra, como ya hemos visto, será castigada y juzgada. Versículo 8, hay una revelación. Es revelado y se justifican estos hechos. ¿Por qué sucederán todas estas cosas? Porque es día de venganza de Jehová, el día en que el Señor castigará la iniquidad, el pecado del hombre y la maldición de la tierra, y año de retribución en el pleito de Sión. Dirás, pues, ¿cuál pleito de Sión? Lo hemos estado comentando en esta clase y en muchas clases, como fuego, como león, viniendo el Señor a juzgar, a castigar, con la vara justiciera. Esto yo creo entiendes el hecho que dice el pleito en Sión,
¿verdad? Y aún vendrán, Apocalipsis dice, a querer hacer pleito al monte de Sión contra el Señor, y el Señor hará descender fuego y los consumirá en un instante a todos sus enemigos. Entonces está hablando del día de venganza de Jehová, del año de retribución, en el pleito en Sión, pleito para los que están en contra del Señor, para los que no buscaron a Dios, para los que son pueblo pecador e hipócrita, y para los que son pueblo de anatema, pues están en pleito en Sión con el Señor. Nosotros veremos en qué condición estaremos mientras ellos están en pleito con Dios. Y pues nadie va a ganarle si estás en pleito con Dios. Versículo 9, es revelado también, y esto es importante, aunque pareciera que no dice mucho este versículo, pero ahorita te lo voy a desarrollar un poco más en segunda de Pedro. Es revelado también, hay una revelación aquí, que la tierra será consumida por fuego. Para que entiendas bien esto, cómo será destruida la tierra, sabemos que el mundo antiguo fue destruido por agua, ahorita lo vamos a leer, pero ahora está reservada esta tierra, estos cielos, para ser consumidos por fuego. Ese versículo nos lo expresa, nos lo revela, pero Dios se lo reveló de manera todavía más clara a su apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro 3, versículos, podríamos leer todo lo que está ahí, desde el 1 hasta el 18, pero bueno, no lo voy a leer todo. Versículos 5 al 7 y del 10 al 13. Repito, segunda de Pedro 3, del 5 al 7 y del 10 al 13. Te leo, 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Isaías es una de estas citas que lo revela, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos describe ahí el día de Jehová. Y ahora te leo del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mucho de lo que hemos visto en Isaías está aquí. Hablábamos de que debe ser nuestra manera de vivir, de andar, de caminar, el ser moradores de Sión. Aquí dice así: andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando en Dios, apresurándonos para la venida de Dios, esperando en su salvación, ¿verdad? Porque todo lo demás, dice, este mundo y los cielos serán deshechos, serán quemados, se fundirán, pero nosotros no debemos preocuparnos. Dice, pues ahora dónde vamos a vivir, ahora dónde vamos a estar, porque según sus promesas, ¿qué esperamos? Dice, cielos nuevos y tierra nueva, y en los cuales mora la justicia. Hablamos también de lo que mora con el Rey de justicia y con los moradores de Sión, pues allí mora la justicia. Muy bien, todo eso nada más de este pequeño versículo 9, en donde nos habla que la tierra se convertirá en brea ardiente, en azufre, será fundida, será quemada. Bueno, pues es revelado. Muy bien, continuamos. Versículo 10. El fuego consumidor no se apagará. Aquí en el sentido, sabemos que Dios es fuego consumidor y es llama eterna, no se apaga, pero en el sentido también de la obra que Dios hará por medio del fuego consumidor y de la llama, no se apagará, y todo lo que será quemado, su humo subirá para siempre por testimonio de la obra que Dios ha hecho. Vamos a leerlo en Apocalipsis, rápidamente vamos a Apocalipsis 14, 10 y 11, Apocalipsis 14, 10 y 11, y Apocalipsis 19, del 1 al 3. Leo Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero,
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, que sabemos que son los que no están escritos en el libro de la vida, escrito aquí en el propio Apocalipsis. 19 del 1 al 3, estamos hablando que el fuego no se apagará y su humo subirá por testimonio para siempre. Apocalipsis 19 del 1 al 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, amén. Porque sus juicios son verdaderos y justos, amén. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El fuego consumidor no se apagará, y su humo subirá por testimonio contra la tierra, contra la gran ramera y contra los que adoran a la bestia, o los que no están inscritos en el libro de la vida, que son los mismos. Muy bien, regresamos a Isaías 34, versículo 11. El juicio sobre la tierra es justo. Dios es justo, sus juicios son justos. Yo he estado insistiendo en las clases que debemos declarar la justicia de Dios y declarar que es justo, y todo lo que él hace, también el airarse con las naciones es justo, también castigar es justo, también destruir es justo, también pasar por ese fuego a la tierra es justo. El juicio sobre la tierra es justo, y aquí nos habla de dos medidas justas, es decir, exactas, perfectas. Habla de cordel, de destrucción, y de niveles de asolamiento. ¿Qué pone un albañil para construir? Pone cordel cuando quiere medir algo en vertical, y pone nivel cuando quiere medir algo en horizontal. Pues así como se busca una medida justa, exacta, así son los juicios de Dios. Son justos, son medidos, son exactos, y aquí hablando de la ira contra las naciones, pues es un cordel, una medida justa de destrucción, y es un nivel, una medida justa de asolamiento. Versículo 12. El gobierno y la gloria del hombre, porque es juzgada la tierra, pero también sus moradores y las naciones, el gobierno y la gloria del hombre serán nada. No habrá más reinos, no permanecerá ningún reino, solo el reino de Dios permanecerá. Reinos surgirán, reinos vendrán, reinos terminarán, pero el reino de Dios es eternamente y para siempre. El gobierno, la gloria del hombre será nada, no habrá más príncipes, no habrá más gobierno, ya lo habíamos visto, y en el monte de Sión solo Dios gobernará, no los pueblos, no los hombres, es el reino de Dios. Versículos del 13 al 15 de Isaías 34, versículos 13 al 15. Por lo tanto, porque hablaba yo que la gloria del hombre también será nada, pues la fortaleza del hombre, todo lo que le da fuerza o lo hace sentir fuerte, sea sabiduría, sea riqueza, sea valentía, sean ejércitos, sea caballos, la fortaleza del hombre y las obras del hombre no permanecerán. Lo vimos en el Salmo 103, lo vamos a ver en Isaías 40, que se marchita, ¿verdad? El hombre y su gloria no permanece, ¿verdad? Entonces, la fortaleza del hombre, o lo que piensa que es su fortaleza, y su obra no permanecerán. Es decir, todo lo que el hombre construyó, Dios lo entregará, porque así está escrito y así es su voluntad, a espinos, a bestias del campo, a fieras salvajes. Esto lo hemos visto en muchas naciones, la propia Babilonia, que así está en los juicios que leímos de las naciones, entregada a ser desierto y a ser habitada por chacales, por avestruces, por animales. Pues así es la condición, y pues esto será el fin de cualquier reino, porque ningún reino permanecerá, ya dijimos, más que el reino de Dios. Dios lo entregará a espinos, a bestias del campo, a fieras salvajes. Es decir, es humillado el hombre, es humillado el mundo, y son humilladas las riquezas, lo digo entre comillas, háblese de sabiduría, de fuerza, de valentía, de oro, de plata, de lo que sea. Es humillado el hombre, es humillado el mundo, y son humilladas sus riquezas delante de Dios, porque en todo esto Dios encontró que el hombre estaba en soberbia. Versículo 16, otra revelación también que nos habla de Dios. Es revelado que Dios, que hemos visto que es un rey justo, que es un juez justo,
es revelado que Dios lleva todo registrado en libros. Aquí es mencionado el libro de Jehová, en donde están registradas todo esto que sucederá, están registradas las obras del hombre para dar a cada uno según sus obras justamente. Entonces, ¿qué es revelado aquí? Ahorita lo vemos, muchos ya están pensando evidentemente en Apocalipsis. Es revelado también aquí que Dios lleva todo registrado en libros. Insisto, aquí mencionado el libro de Jehová, veremos que están registradas las obras del hombre y para dar a cada uno según sus obras justamente. El veredicto y la sentencia, Dios es el que las habla, Dios es el que manda. Así como aquí dice que Él manda al buitre con su compañero, al búho para que anide, a las fieras, a las bestias, a los espinos, todo veredicto y toda sentencia Dios la habla y Dios la manda porque Él es legislador, porque Él es juez, pero Dios también la ejecuta porque Él es rey. Y el Espíritu es el Señor, el Espíritu es Dios y dice que el Espíritu ejecuta estas cosas y Él reúne a unos y otros, los que para vida y los que para condenación. Esto nos remite a la cita de Apocalipsis 20, versículos 11 al 13 y el 15, que es descrito en Apocalipsis como un juicio, el juicio del gran trono blanco, porque describe ahí que ve un gran trono blanco y al rey sentado allí para juzgar. Vamos a esta cita. Apocalipsis, y esto es revelado aquí en Isaías. Apocalipsis 20, leo, podríamos leer más, pero bueno, leo del 11 al 13 y el versículo 15. Los leo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Entonces, hay libros y libro, ¿ok? Vamos a ver qué son unos y qué es el otro. Los libros fueron abiertos, distingue, esos son libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el otro libro, el libro de la vida del Cordero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, los primeros que están allí descritos que fueron abiertos, dice, según sus obras. Entonces, los libros que son abiertos en el juicio del gran trono blanco son los libros de las obras, para pagar a cada uno según sus obras. Y el otro libro que es abierto es el libro de la vida del Cordero. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces está ahí descrito los libros de obras, el libro de la vida que miramos, descritos aquí en Apocalipsis. Nos habla también el 16, inquirid en el libro de Jehová. Dios lleva, y con esto Apocalipsis pues lo dejé firme, comprobado, todo registrado en libros en cuanto a las obras y en un libro en cuanto a los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, aquí mencionado como el libro de Jehová. Versículo 17, con el que termina este versículo. Dice ahí que esta obra que el Espíritu hizo, reunir unos a otros, los que para vida, los que para condenación, pero luego dice ahí que les echó suertes. De nueva cuenta se los explico lo que es el goral, la suerte en hebreo, porque nosotros tendemos a pensar que la suerte es un azar y usualmente el que gana lo considera justo y el que pierde lo considera injusto, ¿verdad? Entonces se echa una moneda y alguien pidió un lado, otro el otro, y el que gana dice, qué bien, o sea, la suerte fue conmigo, me benefició, ¿no? Y lo considera justo. Y el otro dice, vuelve a echar la moneda, o tu moneda está cargada, o le da coraje o le enoja y le parece injusto. Esa es la suerte que entendemos los hombres y el mundo. No es así la suerte de Jehová, que ya lo hemos explicado en Proverbios, que dice que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Cuando en hebreo goral se habla de suerte, Proverbios nos da a entender que está hablando de una decisión de parte de Dios, y la palabra literal goral significa porción, heredad o parte.
porción, heredad o parte. Entonces el sinónimo aquí para suerte no es azar, sino es porción, es heredad, es parte. Entonces lo que está diciendo es que el Espíritu reúne a unos y otros, unos para vida, otros para condenación, para dar a cada uno su suerte, su porción, su heredad, su parte justa. Él les dio su porción, dice aquí, que además está repartida con cordel. Ya habíamos visto que el cordel es una medida justa, es una decisión justa, es una suerte justa, es una parte, una porción, una heredad justa, repartida con cordel, así exactita como debe ser. Y además dice que es para siempre. Esa heredad, ya te dije que suerte, la palabra suerte goral significa también heredad, y aquí dice, otra vez usa la palabra heredad, es para siempre. Ese veredicto y esa sentencia, sea unos para vida, sea unos para condenación, es para siempre. No hay ya después del juicio oportunidad de que cambie esa sentencia y ese veredicto. Y dice, de generación a generación morarán allí. Es un juicio justo y es un juicio definitivo, sea para morar con Dios y en Dios, o sea para morar en condenación, en muerte eterna. Quede claro entonces, lo que es suerte es porción repartida justamente y es un juicio justo, definitivo, para siempre, sea el morar en Dios o sea el morar en condenación. Este es el mensaje para las naciones, todas las naciones. Escuchen, acérquense, oigan, porque este es el mensaje que Dios tiene. Y pues la decisión está en cada uno. Buscar a Dios, creer en Jesucristo, confesarlo, recibirlo y confesarlo, o alejarnos de Dios, como vimos la vez pasada. Hay de los que se alejan, hay de los que no miran, hay de los que no buscan a Dios. Isaías 35, versículos del 1 al 10. Nuestro tema aquí es la hermosura del Dios nuestro y el camino de santidad. Vamos a leerlo, del 1 al 10. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Este capítulo 35, está dedicado enteramente a los moradores de Sión. Así como el capítulo anterior estaba enteramente dedicado a los pecadores y a las naciones pecadoras, este capítulo está dedicado enteramente a los moradores, que veíamos esas dos condiciones, pecadores y moradores. Aquí vamos a hablar de los moradores de Sión. Y nos habla aquí en el versículo 1 de la transformación de todas las cosas. El desierto, la soledad, el yermo, lo estéril, lo inútil será convertido, porque dice se alegrará, dice florecerá. También en el versículo 2 habla florecerán, prosperarán abundantemente, habla de un gozo perpetuo que está descrito más abajo. Es la transformación de todas las cosas. Para los que no vimos arriba, para los que no están con Dios, pues el bosque convertido en desierto, pero para los que están con Dios, todo desierto, toda soledad, todo yermo, se alegrará, se llenará de vida, de aguas, de pastos, de bosque, imagínatelo.
y florecerán con gozo perpetuo, prosperarán abundantemente. En el versículo 2 también lo dice, serán llenos de alegría, serán llenos de cánticos, de júbilo. Aquel lugar que era de angustia, de desolación, de soledad, dice que ahora será un lugar lleno de alegría, lleno de cántico, lleno de júbilo. Dios transformará todas las cosas. ¿Cómo no pensar que también será transformada nuestra vida? Y dice que le será entregado, porque aquí habla del desierto de la soledad, pero entendemos ese símil en mi propia vida, en tu propia vida, de lo que sucederá en nuestra vida, de cómo será transformada nuestra vida cuando estemos en Dios y cuando seamos transformados a la gloria de Dios. Porque dice aquí al final del 2 que le será entregada gloria en Dios y de Dios y hermosura, de nueva cuenta, de Dios y en Dios. ¿Por qué habrá en nosotros gloria? ¿Por qué nos será entregada gloria y hermosura? Porque estaremos en la gloria y en la hermosura de Dios. No es gloria y hermosura para nosotros. No es gloria y hermosura para vanagloria. No es gloria y hermosura para soberbia o orgullo o vanidad. Es la gloria de Dios y la hermosura de Dios, y nosotros, al ser transformados a su gloria, somos participantes y nos es entregada gloria y hermosura también. Habíamos visto en el versículo 33:9, recuerda, que había vergüenza, había sido cortado, sacudido, estaba enferma la tierra, y ahí hablaba del Líbano, hablaba de Sarón, hablaba del Carmelo. Y fíjate lo que había pasado ahí en el 33:9, vergüenza, ser cortado, ser sacudido, estar enfermo. Se hace aquí en el versículo 2 también la comparación a una gloria y hermosura como esa, como la que tenían el Líbano, como la que tenía el Sarón, como la que tenía el Carmelo. Se hace esa comparación a una gloria y hermosura como esa, pero en esta ocasión, en lo que está aquí descrito, no será la gloria del hombre, no será la gloria de la tierra. Está haciéndose esa comparación. Tú mirabas que los árboles más hermosos estaban en el Líbano, que el monte más hermoso era el Carmelo, que el Sarón era un lugar fructífero y lleno de alegría. Bueno, pues esto va a ser mejor que eso, porque dice, no es la gloria del hombre, no es la gloria de la tierra, sino dice, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Una gloria y una hermosura eterna y verdadera. La verdadera gloria, la verdadera hermosura solamente está en Dios, y además es eterna, porque Él es glorioso y es hermoso eternamente y para siempre. Amén. Versículo 3, con tales promesas para aquel que está mirando a Dios y mirando que Dios transforma en su gloria todas las cosas, con tales promesas leídas, con tal hermosura descrita, no puede permanecer un pueblo cansado, un pueblo débil, un pueblo miedoso, temeroso. Y nos invita entonces que con estas palabras y creyendo con fe lo que está aquí escrito y mirando lo que Dios hará y lo que seremos en Él, nos da entonces dos mandamientos: fortaleced las manos cansadas. Levanta las manos y levanta, empezando por uno mismo. ¿Cómo puedes ayudar, fortalecer a otros si tus manos no están fortalecidas, si están caídas? Dice, fortalece las manos cansadas, vuelve a levantar tus manos en alabanza, vuelve a levantar tus manos en oración, en atribuir a Dios poder y gloria, en esperanza. Fortalece las manos cansadas. Y dice el otro mandamiento, afirmad las rodillas endebles, las que están debilitadas, las que tiemblan, y ahorita leeremos en hebreo, las que están paralizadas. Afirma las rodillas endebles. Vuelva al pueblo la firmeza en la palabra de Dios. Vuelva al pueblo las rodillas dobladas en oración y en ruego. Vuelva al pueblo a caminar en Dios, a caminar en justicia. Vamos a leerlo en Hebreos 12, versículos, ahorita yo te voy diciendo cuáles, voy a tomar algunos selectos. Ubica Hebreos 12, empezamos en el versículo 12 y 13. Hebreos 12, 12 y 13. Luego voy a leer el 14 y luego voy a leer 22 al 24. Entonces Hebreos 12, del 12 al 14 y del 22 al 24. Lo leo. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y entonces aquí nos desarrolla, nos explica más qué es esto. Y haced sendas derechas para vuestros pies, caminar el camino de Dios, el camino de justicia, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Si una rodilla está fortalecida, si no es endeble, si no está paralizada, si ya no es cojo, entonces dice, es sanado y puede permanecer con una senda derecha en sus pies y no se saldrá del camino. Seguid la paz con todos y la santidad, hablaremos ahorita de ese tema, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir y la paz y la santidad también. Y dije versículos 22 al 24. Y esta descripción decía yo hace rato que nos habla qué es el monte de Sión, porque hay quienes lo dejan solo en, pues el monte de Sión, pues el monte que está en Jerusalén. Algunos dicen, ya hasta lo visité. No estás entendiendo el significado tan trascendente y eterno de lo que es el monte de Sión, pero esta cita nos va a ayudar. 22 al 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y todo esto que está aquí es el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, todo eso es el monte de Sión, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de Jesús, y a la sangre dice ahí rociada, que habla mejor que la de Abel. Si querías una descripción, ¿qué es el monte de Sión? Hemos visto qué hay en el monte de Sión, qué representa, quiénes estarán allí, pero este pasaje nos deja muy claro, muy bien entendido, y con estas palabras, cómo no fortalecer nuestras manos y levantarlas, cómo no afirmar nuestras rodillas para andar, para caminar, y buscar a Dios y andar en sus caminos. Cuando que, lo voy a repetir, el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, es Jerusalén la celestial, es la compañía de muchos millares de ángeles, es la congregación, esa congregación yo pertenezco y quiero pertenecer para siempre, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Y qué es el monte de Sión? Yo te he dicho varias veces, es la presencia de Dios mismo. Dice, es Dios el juez de todos, lo describe como juez, así lo hemos estado viendo en su santo monte. A los espíritus de los justos hechos perfectos, Él ha hecho esta obra. A Jesús, el mediador, a Jesús nuestro Rey, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Todo esto representa, o todo esto es el monte de Sión. Regresamos a Isaías 35, continuamos. Entonces entendamos a dónde, o más bien a quién nos hemos acercado para morar. Con tales promesas no puede haber, no debe haber en el pueblo ese miedo, ese cansancio, esa debilidad. El versículo 4 sigue hablando de ese tema. Dice que no puede haber corazón apocado, un corazón con timidez, un corazón con vergüenza delante de Dios. Acércate confiadamente al Señor, acércate confiadamente a su trono de gracia y de misericordia. Acércate al Señor, esfuérzate, no temas, porque dice ahí, Dios viene con retribución y con pago. Eso es para el pecador, eso es para el hipócrita, eso es para el inicuo. Dios viene con retribución y pago, le va a dar cada uno su pago de acuerdo a sus obras. Pero ya habíamos visto que Él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, y que era la cuarta virtud de Dios en su gobierno y autoridad, que Él mismo nos salvará. Y aquí lo vuelve a decir, Dios mismo vendrá y nos salvará. Pero esto es al que se acerca, esto es al morador de Sión, retribución y pago al pecador, salvación y Dios mismo, su presencia para el que se acerca y el morador de Sión. Entonces, dice el versículo 5 y 6, cuando suceda esto, este es el pleito que leíamos hace rato en Sión, el pleito en Sión que hay, precisamente que decía el 34:8, ya estamos viendo entonces retribución y pago al pecador, otra manera de decir lo mismo que he venido diciendo desde clases anteriores y en esta, y salvación para el morador. Entonces, cuando suceda esto, recibiremos las promesas, recibiremos la bendición plena. No habrá más un pueblo ciego, no habrá más un pueblo sordo, no habrá más un pueblo miedoso, no habrá más un pueblo callado y mudo, no habrá más un pueblo enfermo o triste, porque dice aquí, entonces cuando esto suceda, los ojos de los ciegos serán abiertos, amén, los oídos de los sordos serán abiertos, amén, dice el 6, los cojos saltarán, la lengua de los mudos
cantará, porque habrá aguas, porque habrá torrentes. Esto es lo que hay en la presencia de Dios. Esto es lo que hay en la gloria, en la eternidad con Dios. Es sanidad plena, es salud, es vida, es bien, es bendición, es paz, es refugio, seguridad. Lo puedes describir de tantas formas. Y se acaba todo aquello que estorba la relación con Dios. No hay más incredulidad, no hay más infidelidad, no hay más desobediencia, no hay más camino desviado, no hay más indiferencia en el pueblo, tibieza. No, aquí todo, los ojos serán abiertos y miraremos al Rey, los oídos serán abiertos y escucharemos su voz y saltaremos como el cojo que es sanado y salta de gozo y de alegría y es desatada la lengua. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza, y desatada la lengua para alabar y para adorar al Señor, porque habrá agua, porque habrá torrentes. Así lo describe el Salmo 36, 7 y 8. Y si tú ves, esto dices, bueno, entonces todo esto sucede en el monte de Sión, en la presencia de Dios, cuando seamos transformados a su gloria. Sí, pero recuerda que en Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado. Recuerda que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y por eso miramos en los evangelios y hoy en el nombre de Jesús podemos abrir los ojos de los ciegos, podemos abrir los oídos de los sordos, podemos orar y declarar que el cojo se levanta y salta. Está testificado en los evangelios, en el libro de los Hechos, que estas cosas suceden porque Dios nos está diciendo: esto que hay en mi gloria, en mi presencia para siempre, esto es, yo se los he manifestado en el resplandor de mi gloria, en el que es la imagen misma de mi sustancia, en el que es el Hijo de Dios, en Jesucristo. Yo les he manifestado todo esto, y por eso miramos que estas cosas sucedieron en el poder del Espíritu Santo y hoy siguen sucediendo en el nombre de Jesús. Ni siquiera quiero decir pueden suceder, sino suceden, son hechas en el nombre de Jesús. Vivamos esa gloria de Dios, vivamos esa fe en Dios, en lo que viviremos y recibiremos. Somos parte de ese reino, estamos en el reino de Dios, manifestemos entonces también el reino de Dios. Salmo 36, versículos 7 y 8, porque hablábamos que todo esto viene porque Dios desata torrentes de agua sobre nosotros. Y hay un canto, ¿verdad?, que dice: torrentes de poder descienden del cielo, es tu espíritu, Señor, que se mueve en tu pueblo. Amén, Señor, haz caer, porque hay muchas citas de torrentes que vienen para destrucción, para arrastrar todo lo malo, para destruir un ejército, pero en este caso son los torrentes del cielo, esas ventanas que Dios abre y derrama esos torrentes de agua y de bendición sobre nosotros y de poder de Dios y del Espíritu Santo. Salmo 36, 7 y 8. Y sigue en tema, otro salmo de David. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Sí, amén, yo quiero estar ahí amparado. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Te acuerdas que en Sión hay pan, hay aguas, hay seguridad? Serán completamente saciados. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Amén. Desata, Señor, ese torrente de poder y de delicias sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos amparar hoy y para siempre en ti, debajo de tus alas. Muy bien, regresamos a Isaías, versículo 7. Desde el versículo 1 nos hablaba de la transformación de todas las cosas, pero es confirmada la transformación de todas las cosas en la presencia de Dios. El que puede transformar todo es Dios. Algo debe ser transformado en tu vida, acércate a Dios, Él lo puede transformar. El lugar seco en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en manantiales, la morada de chacales, que esos viven en el desierto, en lugar de cañas y de juncos. Se está hablando entonces ahí ya de un río, de arroyos, de aguas, ¿verdad? Es confirmada la transformación de todas las cosas, pero esto es en la presencia de Dios. Versículo 8, para los moradores de Sión nos describe algo más que hay en esa Jerusalén celestial, en esa ciudad del Dios vivo, en ese monte de Sión. Dice que habrá para los moradores de Sión calzada y camino, lugar por donde caminar, y este camino será llamado camino de santidad. Y Dios es santidad, porque dice que Él mismo estará con ellos. Él es la santidad, un Dios santo y sus santos caminando con Él.
y describe qué es este camino de santidad. Vamos a ver en este versículo 3 cosas que describe, aunque en el 9 nos añade otras 2. 3 cosas hay en este versículo. 1, es camino de santidad porque no pasará inmundo por él. No será contaminado, no será ensuciado. No, solamente pueden pasar por él los que estén totalmente limpios. Limpias tus vestiduras, limpios tus pies. Solo los que estén limpios podrán caminar por el camino de la santidad. 2, dice ahí, Él mismo estará con nosotros. Él es el camino, Él es la santidad. Por eso Él mismo estará. Habitaremos en la hermosura de su santidad. Esto es algo que los salmos también expresan ampliamente. Hay varios salmos que hablan de esto. El Salmo 96, 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Teme delante de Él toda la tierra. Reconoce su hermosura, reconoce su santidad, teme delante de Él y adórale. Otro salmo también, el 29, tiene una idea similar a este que leí. Leí 96, 9. El 29, 2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces estamos mirando ahorita en los salmos que hay algo que hacer en este camino de santidad. Claro, estamos caminando, estamos con Él, debemos estar en santidad, pero esto es para adorar a Dios. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a estar haciendo eternamente y para siempre? Adorando a aquel que es santo, adorando a Dios en la hermosura de la santidad. Y un último salmo que te leo, ese sí no me lo sé exactamente, no vaya a equivocar. Salmo 110, versículo 3. La parte A dice, Salmo 110, 3 en su primera parte, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esos son los moradores de Sión, los que voluntariamente se han ofrecido a Dios en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Amén. Queda entonces claro esto. El camino de santidad, no pasará inmundo por él, Él mismo estará con nosotros, habitaremos en la hermosura de su santidad. Y una tercera cosa que nos decía aquí en la cita de Isaías, el que anduviere por este camino, por esto dije hay que andarlo, hay que caminarlo, el que anduviere por este camino no se extraviará, por torpe que sea. Y aquí es una palabra fuerte, en hebreo es evil, así como en inglés evil, que significa mal, pero bueno, en hebreo se escribe igualito, pero no significa lo mismo. Evil, con V, significa necio o insensato. Entonces dice aquí que lamentablemente el pueblo de Dios, muchas veces, somos necios, somos insensatos, pero dice el Señor que si andamos en el camino de la santidad, pues Dios va a quitar esto de nosotros y no nos extraviaremos. Gracias, Señor, porque quitas lo necio y lo insensato de nosotros, pero también tenemos claro, como dijo el apóstol Pablo, que, Señor, viniste a buscar lo vil, lo necio, lo insensato de este mundo, Señor, para mostrarnos tu sabiduría, tu poder, tu gloria, tu fuerza, Señor. Y la necesidad que tenemos de ti, porque somos débiles, pero tu poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9. En el camino de santidad hay 2 cosas más que nos describe. No habrá león ni fiera. Esto habla que caminaremos con seguridad. Ya no tendremos que temer al enemigo, al angustiador, al que quiere hacernos tropezar, caer, al acusador de las almas. No, el que anduviere en el camino de santidad, dice, no habrá león, no habrá fiera, caminaremos con seguridad. Pero dice quiénes. Y este es el quinto punto, dice los redimidos. En el camino de santidad solo caminarán los redimidos. Gaal, el término redimido en hebreo, que lo hemos visto, también otros lo traducen Goel, eso lo hemos visto mucho cuando estudiamos en las primeras clases que tenemos aquí grabadas en Ruth. Redimir, Gaal significa redimir por pariente más próximo. Propiamente significa comprar de vuelta. Sabemos que el precio fue la sangre de Jesucristo para volvernos a Dios, porque somos suyos. Pero Dios dice, yo pagué el precio para traerte de vuelta, te redimí, te saqué de ese mercado de esclavitud, de muerte, de pecado,
para traerte de vuelta a mí. Comprar de vuelta significa redimir, Gaal, redimir por pariente más próximo, propiamente comprar de vuelta. Ahí caminan solamente los redimidos, los que han sido comprados por la sangre de Jesucristo. Versículo 10. En el camino de santidad y los moradores de Sión son los redimidos de Jehová. Bueno, seguimos entonces en el tema de los redimidos, nos faltó el 10 que complementa esto. En el camino de santidad, ahí caminan los redimidos, y los moradores de Sión son los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Ya habíamos visto aquí, ya te dije, los que hemos sido comprados con su sangre para estar de vuelta con Él, para estar con el Señor. Y aquí lo dice, nos da 3 cosas que son los redimidos de Jehová, los moradores de Sión, el camino de santidad. 1, los que volverán. A diferencia de los que se alejan, de los que no buscan, de los que no miran, estos son los que se vuelven a Dios y volverán. 2, los que vendrán a Sión. ¿Ok? Entonces, los redimidos de Jehová volverán a Dios y vendrán a Sión. Ahorita vemos el tercero, y vendrán a Sión, al lugar de la presencia de Dios, de la manifestación del poder de Dios y todas estas obras que hemos visto que Dios hará, pero estaremos en el monte. Ahora sí, la pregunta que hice la vez pasada, pues ya tienes que contestarla. ¿En dónde estás? ¿En el monte o afuera? Yo en el monte. 3 dice, vendrán con alegría. Ya vimos que no habrá enfermedad, no habrá iniquidad, será perdonada nuestra iniquidad, habrá aguas, habrá pan, habrá seguridad, habrá refugio, estaremos en las alturas, y todo esto es motivo de alegría. Veíamos la vez pasada como el que levanta cántico como en noche de Pascua, como el que sube con la flauta al monte de Sión. Así vendremos con alegría y con gozo los redimidos de Jehová, los comprados con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué tendremos? Es decir, vamos a recibir algo. Somos redimidos por volver a Dios. ¿Y cómo volvemos a Dios? Por medio de Jesucristo. Y entonces vendremos a Sión con alegría, pero allí recibiremos algo, tendremos algo. Gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Eterno, sin término, sin fin. Un gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Y luego vuelve a decir gozo y alegría. Yo dije, Señor, ¿por qué repetir? Porque me dijo el Señor, pues ¿qué estás leyendo? Gozo, y luego gozo, y luego gozo, ¿ya? Gozo perpetuo, y luego alegría, que es gozo. Gozo, 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 3 veces. Ya entendí. Vamos a ser bienaventurados, o son bienaventurados los redimidos de Jehová, porque eso habla de gozo, gozo, gozo. 3 veces gozosos, 3 veces alegres. Bienaventurados los redimidos de Jehová. Bienaventurados los moradores de Sión. Bienaventurados los que estén en el camino de santidad. Y finalmente el 3, que está ahí escrito, que tendremos, que huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Para terminar, quiero leerte un par de citas, una en Apocalipsis y una en Tito. Entonces vamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis 5, 9 y 10, para concluir la clase, para cerrar. Apocalipsis 5, 9 y 10. Hablando de los redimidos de Jehová. Estamos hablando de los redimidos de Jehová. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. Ahí está el precio con el que fuimos redimidos, comprados, y el que lo hizo, Jesús, el que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque Él es el que fue inmolado y derramó su sangre, y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Por eso somos los redimidos de Jehová, somos de Él. Y dice, está leyendo el 9, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Estos son los redimidos de Jehová. Y finalmente, hablando de los redimidos de Jehová, vamos a Tito 2, versículos 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. Nos está resumiendo mucho de lo que vimos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así debemos ser. Esto habla, yo lo estoy hablando, y exhorta, te exhorto, y reprendo con toda autoridad si es necesario. Así hazlo tú también. Esto que vimos hoy, háblalo y exhorta y reprende con toda autoridad si es necesario llegar a la reprensión. Nadie te menosprecie porque estás hablando la verdad. Quédate esa palabra. Y sé valiente y esfuérzate y levanta tus manos, no estén caídas, y tus rodillas estén fortalecidas, no estén paralizadas, no sean endebles. Habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie porque estás hablando la verdad, la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Terminamos este estudio de Isaías 33, 34 y 35. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Amén. Mis ojos verán al Rey en su hermosura. Queda de tarea. Pónganme mucha atención aquí, por favor. Capítulos 36, 37, 38 y 39. Si tú ya los leíste o les das ahorita una ojeada a tu Biblia, capítulos 36, 37, 38 y 39 de Isaías, ya los estudiamos. Ah, caray, ¿cuándo? Bueno, si has seguido las clases, sabes que sí. Y quiero entonces decirles, los vamos a volver a estudiar. Dirás, pues qué caso, bríncatelo o ponnos pues aquella grabación, pues ponla otra vez y que sea la clase. No, porque aquella vez estudiamos segundo libro de los Reyes del 18 al 20 y segundo de Crónicas 32 para mirar la perspectiva desde el libro de los Reyes, una perspectiva que tiene que ver con la narración histórica, que tiene que ver con los hechos y que extrajimos de ahí mucha doctrina y aplicaciones. Y tomamos en esa clase, ahorita les digo la fecha y el título, estos 4 capítulos de Isaías para complementarla. Pero ahora yo tengo la orden de dar estos 4 capítulos que prácticamente contienen las mismas palabras que Reyes, prácticamente las mismas, pero desde la perspectiva profética, desde la perspectiva de lo que ya hemos estudiado en Isaías hasta aquí. ¿Qué habló Dios? ¿Qué les dijo Dios? Y entonces viene esto que vamos a estudiar. No iba ya a decir más, pero no, te lo dejo para la próxima clase. Ahora, para los que quieran tener la perspectiva de los hechos, la perspectiva histórica de lo que sucedió en tiempos del rey Ezequías, les voy a decir, esta clase fue dada el domingo 29 de agosto del 2021 y llevó por nombre Con nosotros está Dios para ayudarnos y pelear. Con nosotros está Dios para ayudarnos y pelear. Si quieres volverla a ir, puedes hacerlo. Si quieres revisar tus notas, puedes hacerlo. Pero ahora vamos, así yo lo voy a estudiar y sé que el Espíritu me va a dar entendimiento para mirar esto desde la perspectiva profética. Porque está escrito no en Reyes, no en Crónicas, sino en Isaías. Y es parte de la visión. Entonces eso vamos a estudiar, 36, 37, 38 y 39. Yo sí recomiendo que repases la parte histórica. Al leerlo aquí en Isaías, pues la vas a tener clara, pero tanto segundo de Crónicas 32 como segundo de Reyes 18 al 20, pues te añaden, porque esa parte no la voy a estar retomando. No voy a volver a explicar pues que quién era Sennacherib, que si Ezequías, que quién era, que con qué profeta fue, que si no, que esa parte no la voy a explicar, o si la llego a mencionar será ya en el entendido de que tú ya lo conoces, porque es una clase reciente, 29 de agosto, pues no fue hace tanto, ¿ok? Y si no, vuelve a escucharla, ahí está en YouTube. Queda de tarea entonces capítulos 36, 37, 38 y 39 de Isaías y todo lo que comenté, que repases de lo que ya estudiamos en el contexto de Reyes. Muy bien, es tiempos del rey Ezequías. Vamos a los textos de aprendizaje y estamos en
en la misma carta, en el Nuevo Testamento, que es Efesios, y vamos a seguir ahí porque todavía nos falta un versículo más por aprender de Efesios. Vamos ahorita a Efesios 4, 11 y 12. Ponte de pie y repasa rápido en tu mente cómo empieza. El mismo constituyó. Ok, ya la tienes, sale. Vamos a repetir todos juntos y esto que Dios ha hecho de constituir sus siervos, Él los constituye para edificar su iglesia y para perfeccionarnos a los santos. Entonces esto permanece. Amén. Todos juntos, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Amén. Repasamos de Efesios 3, el 20 y 21, que eran los que habían quedado de repaso, y declaramos con fe en el nombre de Jesús. Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Te damos gloria, Señor. Ahora vamos a la cita nueva. Ahí en Efesios, abre tu Biblia en Efesios 5, 14. Efesios 5, 14. Todas las de Efesios han sido un poco más complicadas de aprender, pero muy hermosas, muy llenas de doctrina y de palabra que fortalece nuestra vida. Esta es más sencilla, pero también muy, muy importante. Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14. Amén. No seamos un pueblo dormido ni muerto. Despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. Amén. Efesios 5, 14 queda de tarea y de repaso Efesios 4, 11 y 12 y todo lo que quedó de Isaías. Y Dios te bendiga y el Señor siga hablando a tu vida, a tu corazón y vivamos todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor de Dios y andando en el camino de justicia, en el camino de Jesucristo. Dios te bendiga grandemente y bendice al Señor. Bendice alma mía Jehová, como vimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.